Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre un libro que me ha gustado muchísimo. De hecho, ha sido uno de los 3 libros que más me ha impactado a lo largo de todo el año 2024. El libro es Fuera de serie, de Malcolm Gladwell. ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? En este vídeo te voy a compartir las principales ideas que transmite el libro, así que si quieres saber más, quédate hasta el final. Para el autor, un fuera de serie, o en inglés outliers, son aquellas personas cuyas habilidades y logros parecen superar las normas establecidas. El autor nos dice que el éxito de estas personas no solo es producto de su talento innato, sino que además influyen otros factores como son determinadas circunstancias, evidentemente el trabajo duro y también aprovechar las oportunidades que se presentan. En resumen es estar en el momento y lugar adecuados. En el libro se explora una idea que ya la había oído, no sé si en algún podcast o también lo había leído en algún otro libro, porque hay varios libros que me he leído que hacen referencia a este autor, y es el concepto de las 10.000 horas o la regla de las 10.000 horas. Lo que dice esta regla, que es una de las ideas más famosas de este libro, se necesitan aproximadamente 10.000 horas para dominar perfectamente cualquier habilidad. Lo curioso es que la práctica deliberada, no solo el talento, es lo que separa a las personas realmente exitosas de las que no. En el libro se exploran, es muy guay porque en el libro explora varias personas de éxito, en el que nos explica un poco de manera breve la historia. Y en estos pasos en el que nos está explicando la historia de estas personas, te das cuenta cómo al final sí que para poder ser muy buenas en lo que son, han tenido que pasar por esas 10.000 horas de trabajo. Personas que se nombran en el libro son Bill Gates, Bill Joy, los Beatles, y al final te ponen la historia de cómo realmente, evidentemente el talento estaba ahí, pero como antes de hacerse famosos o antes de dar ese pelotazo, ¿no? Ese boom, tuvieron que trabajar al menos 10.000 horas para conseguir ser unos maestros en su campo. El autor nos recuerda que el éxito depende en gran medida de las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, volviendo a lo que comentaba antes, el tema de las 10.000 horas, en la época en que Bill Gates era joven, no era como ahora, evidentemente, que prácticamente todo el mundo tenemos un ordenador en casa o los smartphones. En esa época, los ordenadores eran una cosa muy limitada, muy limitada. Él tuvo acceso a un ordenador en un momento en que prácticamente nadie tenía esa oportunidad. Entonces, ahí está una de las claves de su éxito. Evidentemente, era una persona inteligente, pero también tuvo la oportunidad de poder acceder a esa herramienta mucho antes que nadie. Entonces, en el momento en el que se produce el boom, él ya era un experto. Es decir, piénsalo a día de hoy como el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuándo empezaste a oír tú de ChatGPT? Yo en mi caso lo empecé a oír más o menos alrededor de hace 2 años, más o menos, cuando empezó ya el boom, que fue el boom. Pero piensa que el boom fue hace, suponte, 2 años, pero ya había gente que desde hace 8 o hace 6 ya estaba trabajando en ello. Entonces, cuando esto se produce, que tú dices, vale, vamos a ver esto qué es, hay gente que ya es tremendamente experta. Entonces, ya tienen ese recorrido, han accedido a esas oportunidades y ya la inteligencia artificial llega a la gente de a pie. Hay gente que ya es, unos maestros en este campo. Eso es más o menos o prácticamente lo que le ocurrió a Bill Gates en su momento. Hay otro concepto que también exploran en el libro, que es el tema del entorno cultural. Al final, nuestra cultura y el entorno en el que crecemos influye enormemente en nuestro éxito. Piénsalo. ¿Qué cultura, si te digo ahora mismo, qué cultura es la que más trabaja duro? Lo primero que se te viene a la mente son los asiáticos. Trabajan sin parar. Y mientras que hay otras que no tanto, es decir, en España tenemos una cultura pues que realmente a día de hoy, por lo que parece que lo que nos gusta más es ser funcionarios que ser emprendedores. En cambio, tú te vas a Estados Unidos y la mayoría de gente lo que quiere es emprender y ser su propio jefe. Y es una cosa, como dice el autor, que viene tremendamente influenciada por nuestra cultura. Hay un hallazgo sorprendente que nos comenta el autor en el libro,
y es el tema de el momento en el que naces, es decir, al final la fecha de nacimiento. Y es que en el libro se explora el caso de los jugadores profesionales de hockey sobre hielo en Canadá. Cuando analizan, se dan cuenta que la mayoría de jugadores profesionales han nacido, o el gran grueso, en los 3 primeros meses del año. Creo que era alrededor del 70%, 80% de los jugadores nacían en los 3 primeros meses del año. ¿Esto qué relación tiene? Pues que al final, cuando son pequeños, un niño que nace en enero, al final es mucho más fuerte y mucho más se desarrolla antes, bueno, mucho más no, pero un niño de una misma edad que nace en enero, en comparación con uno que nace en diciembre, es más grande, más fuerte y está prácticamente 12 meses más desarrollado. Entonces, ¿qué ocurre? Esos niños que nacen en el primer trimestre del año, al ser más fuertes, tienen acceso, o sea, son seleccionados desde las categorías inferiores para los equipos. Entonces, al ser seleccionados para estos equipos que se supone que son mejores, las canteras, por así decirlo, al final tienen más horas de trabajo. Entonces volvemos a lo que es la idea principal del libro, las 10.000 horas de trabajo. Tienen acceso a estas horas porque nacen antes y al final eso incurre en un proceso de mayores horas de entrenamiento, lo que hace que al final sean mejores. Si bien el talento es importante, el autor enfatiza enormemente que el esfuerzo es lo que diferencia realmente a los exitosos. Las personas que están dispuestas a trabajar duro son aquellas que sobresalen. Están dedicando la mayor parte de su tiempo a mejorar. La clave no es solo trabajar duro, sino hacerlo con propósito y disciplina. A mí un ejemplo que siempre se me viene a la cabeza cuando alguien habla de trabajar duro o disciplina es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un tío que no sé cuántos años tendrá ahora, pero casi 40. Y sigue ahí, o sea, el tío es megamillonario. Podría haberse retirado, o sea, pero sigue ahí con su afán de goles, afán de superarse, afán de batir récords, afán de seguir siendo el mejor. Evidentemente hay un momento en que ya pues hay gente más joven, que juega en mejores ligas y demás, y hay un punto en el que ya no puede ser el mejor, pero él tiene como una lucha interna consigo mismo de seguir superándose. Podría decir, me tiro a la Bartola, que ya he conseguido todo en esta vida, vamos, he sido seguramente top 3 de los mejores jugadores de la historia. Y sigue ahí el tío. ¡Qué locura! Nuestros contextos familiares y educativos también juegan un papel fundamental. Que los niños que crecen en entornos donde se fomenta el pensamiento crítico, la confianza y el amor por el aprendizaje tienen mayores posibilidades de alcanzar el éxito. En el libro se explora determinadas historias de extranjeros judíos que emigraron desde Europa a Estados Unidos. Y como debido a las oportunidades que tuvieron o la forma en que tuvieron de vivir en la Europa, llevaron esas habilidades a Estados Unidos y gracias a ello y el trabajo duro que habían tenido que pasar, porque al final los judíos han sido personas que han sido perseguidas prácticamente durante toda su historia, gracias a ello, cómo se salieron adelante y al final prácticamente acabaron haciéndose con el negocio de todo lo que tocaban. Lo que tocaban lo convertían en oro. O sea, una auténtica salvajada. También es muy importante tener en cuenta, hay que ser realistas en esto. O sea, al final la vida realmente no es justa. El autor profundiza cómo los factores sociales, como la clase económica, influyen enormemente en las oportunidades que recibimos. Aquellos que están en desventaja social deben trabajar mucho más duros, el doble como mínimo, para poder conseguir las mismas oportunidades que estas personas que son, digamos, de familias ricas, ¿no? O con una clase económica, pues, mucho más cómoda, vamos a decir. Y es que al final, así es la vida. No es justa, pero bueno, lo bueno es que sabemos que está en nuestra mano poder conseguir lo que queramos. Como os comentaba antes, en el libro se exploran muchísimas historias de gente que cumplen cada uno de los patrones que explica el autor en el libro. Las 10.000 horas, las oportunidades que accedemos, es decir, al final es básicamente estar en el momento y lugar adecuados. Hay uno que me gusta mucho también, que habla sobre un abogado en Nueva York, que es un hombre que era prácticamente increíble, es decir, era un estudiante genial, se graduó y se fue a un bufete de abogados que no lo conocía nadie.
En esa época, creo que eran los años 60 en Nueva York, la abogacía no estaba muy metida en tema de litigios, sobre todo de tema de... No estaba muy metida en temas de compra y venta de otras empresas, porque era como todo muy caballeroso, por así decirlo, ¿no? Es decir, era como los abogados no se metían en eso porque eso no estaba al pie del día. Este abogado que comento, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, básicamente la historia es que el tío lo que hizo es especializarse en ese punto. Es decir, al final, claro, llegas a una bufeta de abogados en que no te llueve el dinero, tienes que empezar a aceptar prácticamente todos los casos. Y el tío al final se hace un especialista en este tema. Y de repente, 20 años después, ocurre un boom increíble en Nueva York en que empieza a hacerse todos los litigios de tema de OPAs hostiles. Y el tío este era el mejor. Era el mejor. Entonces, en el momento en que explota este boom, en el que surge la oportunidad, él es el mejor y todo el mundo recurre a él. Y los grandes bufetes de abogados que eran como somos caballeros, no vamos a hablar de esto, no hacemos estas cosas, ya iban tarde. Ya iban súper tarde. Evidentemente, este hombre se hizo de oro porque, claro, había masterizado las 10.000 horas, o bueno, más de 10.000 horas en sus espaldas con este tipo de litigios y, claro, todos le querían a él, porque era el mejor. ¿Qué podemos aprender nosotros de este maravilloso libro? De verdad que os recomiendo 100% leerlo, es una maravilla. Al final, el éxito no es una coincidencia. Si entendemos cómo funcionan las oportunidades y nos enfocamos en trabajar con esfuerzo y constancia, podemos aprovechar al máximo nuestro potencial. Evidentemente hay que ser claros, o sea, yo ahora mismo... Si quisiese trabajar muchísimo, más de 10.000 horas, intentando ser jugador de la NBA, pues aunque meta todas, no voy a poder, porque en primer lugar estoy mayor, en segundo lugar soy bajito, así que claro, o bueno, no soy tan alto como los americanos, ¿no? Entonces, todo dentro de la justa medida de ser realistas, evidentemente, ¿no? Pero es clave trabajar duro, con constancia, esfuerzo, y tener claro que las oportunidades siempre se presentan. El éxito extraordinario está al alcance de todos, siempre que estemos dispuestos a invertir el esfuerzo y el tiempo necesario para conseguirlo, que esa es la parte más difícil, porque realmente es muy difícil estar trabajando día a día sin resultados, otra vez levantarte día a día, otra vez, hasta que de repente un día, ¡pum!, llega. Y ahí es cuando miras atrás y dices, lo he conseguido. Así que nada, libro súper inspirador, os lo recomiendo 100%. Una maravilla. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, comentarios y te deseo lo mejor. Chao, chao.